en el capítulo número 1 de la primera carta del apóstol Pedro, y en el verso número 11. Ayer vimos algunos versos de estos y hoy vamos a tomar otros versos de esa misma carta para poder ir entrelazando el tema del día de ayer. Dios está haciendo algo nuevo con nosotros. Amén. Y el que logre meterse en la esfera del Espíritu, Aleluya, va a tener la bendición de poder experimentar los dones del Espíritu, los cuales la iglesia ya ha perdido. Porque hoy en día poca gente anhela los dones del Espíritu Santo. Y entre los dones, pues el que más fluye es el de profecía. Pero no solo hay un don de profecía, está el don de milagros, el don de sanidad, el don de palabra de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus, el don de milagros. Pero usted y yo los tenemos que anhelar. amén, Amén. amén. Y hoy me hacía el Señor sentir de que el pueblo de Dios necesita volver a anhelar fervientemente los dones espirituales. Amén, Amén. amén. Y los que ya los dejaron, pídanle al Señor nuevamente que lo vuelva a usar para beneficio de otros. Aleluya. Amén. 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 Dice el capítulo 1 y el verso número 11, dice: procurando saber a qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. En el verso 10 dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron. A ellos, verso 12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Oí de un hermano que dijo que la iglesia era un misterio, pero la iglesia en sí, la iglesia novia, esposa, o la que está dando la medida para casarse con Cristo en las bodas del Cordero. O sea, la iglesia novia, esposa es una iglesia que está en cierne o está oculta, es un misterio. Porque a nivel general usted conoce la iglesia universal. No me estoy refiriendo a la de pare de sufrir, sino me estoy refiriendo a la iglesia en sí, la iglesia en general, es decir, todos los cristianos a nivel mundial. Todos hoy en día, usted sabe que hoy en día quien sea es cristiano y todo se confunde. Entonces está viniendo el tiempo en que la gente ya no puede discernir entre un verdadero cristiano y un cristiano a medias. Entonces el cristiano que se está preparando para la venida del Señor, como que en él se está despertando un anhelo y un deseo por tener la experiencia de tener la revelación del Hijo de Dios. Recuerden que los años que usted y yo tengamos en el Evangelio en sí no nos ayudan de nada
si nosotros no estamos viviendo una vida devocional con Cristo. Porque no va a ser ni por buenas obras ni por señoría el que alguien se vaya a llevar la bendición de poder ver a Cristo cuando Él aparezca. Entonces los profetas, según el verso 10, ellos profetizaron de la gracia que vendría sobre nosotros. Pero a ellos les fue oculto el misterio de para quiénes eran estos beneficios. Recuérdense que vimos ayer acerca de los sufrimientos que vienen sobre la iglesia, que son sufrimientos que de antemano Dios permitió, porque los sufrimientos que Dios permite son los que van a llevar a la iglesia de Cristo a poder dar a luz al verdadero hombre espiritual que está dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice que todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando se manifieste, hermano, lo que realmente vamos a hacer, eso va a ser glorioso, porque ahí es donde se van a manifestar los gloriosos o los verdaderos hijos de Dios. O sea que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es la que según la Biblia, es la que la tierra gime para que ellos se manifiesten. Y a los profetas les fue ocultado ese misterio, que por qué a nosotros, a usted y a mí, nos iban a dar de una gracia inmerecida. Si la Biblia enseña, hermano, que en el tiempo antiguo la Biblia dice que el que a hierro matara, a hierro moriría. Y el Señor lo dijo, es que habéis oído, ojo por ojo, diente por diente. Entonces los profetas que profetizaron, ellos procuraron saber cuál era el tiempo que indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir no solo lo que iba a sufrir la iglesia, sino los sufrimientos de Cristo, para poder dar a luz a una iglesia. Es decir, los sufrimientos que el Señor tuvieron que haber tenido un resultado glorioso. Y el resultado de ese sufrimiento, de ese castigo que cayó sobre él, usted lo está viendo hoy. Usted es el resultado de ese sacrificio. Ahora, para poder ir viendo eso, porque estaba viendo yo lo que leímos ayer, en donde leímos el capítulo número 1, donde dice Pedro. Y recuerden que Pedro sí estuvo a la par del Señor. Pedro comió con Cristo. Amén. Pedro tuvo la bendición de poder sentarse a la mesa con el Señor. Y entonces el que escribe esta carta dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Hay una versión que dice a los emigrantes. Usted y yo somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros. Y si lo traducimos de esa manera, bueno, aún hasta en el sentido literal somos inmigrantes, aunque algunos ya nacieron acá, ¿verdad? Levanten la mano los que nacieron, los que son de aquí. ¿A poco solo 3 son? Que es que acá hay más, perdón, hermano, me olvidé que ustedes también estaban aquí en la iglesia. Entonces, somos de alguna manera peregrinos sobre esta tierra, en la cual usted y yo vamos descubriendo a medida que va pasando el tiempo, en realidad, quiénes usted y yo somos. Entonces Pedro dice: apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, que fue lo que vimos ayer, donde yo inclusive hoy platicaba eso con mi esposa acerca de lo que Pedro está escribiendo, donde Pedro dice que según nosotros que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, dando a entender que lo que Dios escogió, Dios no se equivocó en elegirlo. Porque yo le contaba hoy a mi esposa que platicábamos, y yo le decía:
Yo creo que Dios no se equivocó contigo ni se equivocó conmigo. Según el apóstol Pedro, dice que a los elegidos que eran expatriados los escogió según él el previo conocimiento que él tenía de cada uno de nosotros. Recuérdense que Dios nos conoce a nosotros perfectamente, pues él nos creó. Y según el previo conocimiento de él nos escogió, sabiendo que usted y yo le íbamos a fallar. ¿O no? Pero aún así, Dios no se equivocó. Porque según dice aquí, según elegidos, el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con sangre, que eso fue lo que vimos ayer, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Luego dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Todo eso lo vimos ayer. Y vimos en el verso 4, dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. A los que vinieron ayer, pudimos ver de los versos que estamos leyendo, que fue básicamente los versos que tomamos para poder enseñar el día de ayer. Ahora dice ahí, según el verso 5, dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pero mientras viene esa revelación, ¿por qué tiene que intervenir Dios a protegernos mediante la fe? Porque el Señor tendrá que irnos protegiendo, porque el Señor irá usando su poder para preservarnos o para escogernos, porque la intención del diablo es afligirnos. Aunque hay aflicciones que Dios permite, hay aflicciones que el enemigo pone, y hay unas en las que uno mismo se mete. Eso lo vimos ayer. Por eso dice el verso 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si fuera necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Aunque la aflicción tiene sus diferentes niveles, dependiendo del calibre de cristiano que sea usted, así va a ser la aflicción. Y recuerden que hay cristianos del 100, hay cristianos del 60 y hay cristianos del 30, según la parábola del sembrador. Ahora, a esas alturas, ¿de qué número o qué nivel se considera usted? Si fuera por considerarse uno mismo, yo mismo me voy a considerar, yo voy a decir, pues yo soy del 100, pero ¿qué si no es cierto? O sea, el que mide eso, el que va evaluando eso, es el Espíritu Santo. Y conforme sea el nivel, es la aflicción. Por eso recuérdense que el nivel de nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, dice que todo el peso del castigo cayó sobre él. Pero él, porque lo podía soportar, y soportó todo el peso del pecado. Pero usted y yo no podemos soportar una prueba más grande de la que hermano no podamos. Pero yo estaba analizando desde el día de ayer esto, que las aflicciones van sirviendo con algún propósito para ir viendo la calidad de creyente que se va a revelar en el último tiempo. Y por eso a veces las aflicciones lo único que hacen es darle más nivel a la calidad de creyente que usted y yo somos, porque algunos son afligidos más que otros con diversas pruebas. Pero cuando uno va viendo las diversas pruebas, se va dando cuenta de que hay personas que no aguantan alguna prueba que ya sea un poquito grande, porque de repente usted y yo nos podemos fundir. Y por eso, según la Biblia dice que Dios no va a poner una prueba más grande de la que usted y yo podamos soportar. ¿Viene alguno en esta noche afligido? Ya no. Fíjese, hermano, ya vio, usted no viene afligido, viene tranquilo, viene gozoso, viene con alegría. Amén. Gloria a Dios. Pero eso no quiere decir
que no nos van a afligir con diversas pruebas para probar, según el verso 7, la prueba de nuestra fe. Ahora, volviendo al verso número 1, porque todas estas cosas las vimos ayer, pero volviendo al capítulo número 1, Pedro cuando habla y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, en ese tiempo, según la carta, o según los que han estudiado esta carta, creen que el apóstol Pedro envió, o cuando hizo esta carta, en esos días se había desatado una persecución contra los creyentes. Y no, hermano, usted mira el nombre de las ciudades y se va dando cuenta que no las pusieron nomás por nomás. Aún el nombre de las ciudades las dejaron con un sentido. Por eso cuando Pedro menciona a los expatriados y menciona la dispersión a donde habían sido enviados, es bien sorprendente viendo, porque el ambiente que se generaba en esos días era, hermano, pero tremendo, que ahí se dieron a conocer los verdaderos creyentes que daban la vida por Cristo. Usted sabe que ahorita el evangelio se ha tornado un evangelio muy acomodado, se ha tornado un evangelio muy moderno, se ha tornado un evangelio inclusive hasta de expectación, y un evangelio de exhibicionismo más que culto a Dios. Pero hermano, ¿cómo hacían los creyentes de ese tiempo cuando de repente les había venido persecución y los llevaban a los circos romanos, donde eran muertos a causa del testimonio? Ahora, según los expatriados de la dispersión del Ponto y de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ellos, según el apóstol Pedro, habían sido elegidos, pero al lugar a donde habían sido dispersados es muy llamativo, porque cuando usted estudia los nombres de cada una de estas ciudades, todos esos nombres de esas ciudades tienen significados muy impresionantes. Y por ejemplo, en el verso número 1, el verso que estábamos leyendo, dice el apóstol Pedro que estos expatriados de la dispersión que llegaron hasta el Ponto, en Ponto ya se había desatado una persecución contra los creyentes. Y por eso Pedro en esta carta sí está hablando del verdadero sufrimiento que los cristianos estaban viviendo en carne propia. Ahora no estamos hablando más que todo en un sentido espiritual, porque ¿quién lo está persiguiendo a usted? Nadie, ¿verdad? ¿Comió bien ahora o no? ¿Verdad que sí? ¿Quién lo está persiguiendo? A no ser que alguien se haya venido de su país huyendo y lo estén buscando, o de repente alguien lo está buscando en la migra, que sí, pero Pedro, hermano, cuando se está escribiendo esta carta, el apóstol Pedro está hablando de un verdadero sufrimiento que estaban sufriendo los creyentes de aquel tiempo. Realmente, usted y yo, comparado con eso, no hemos sufrido nada. Ahora, la primera ciudad que Pedro menciona, a donde habían sido enviados los expatriados de la dispersión en el Ponto, según los estudiadores del nombre de esa ciudad, el nombre de Ponto significa mar negro. Ahora, literalmente los creyentes de aquel tiempo estaban viviendo tiempos oscuros, porque donde agarraran a un cristiano, donde lo agarraran testificando, donde lo agarraran compartiendo la palabra, eso era tortura segura. Solo le voy diciendo esto para que, si está pasando usted alguna prueba, hermano, eso no es nada. Aleluya. Eso es, usted está en la pura gloria ahorita, hermano. Aleluya. Usted vio aquí, danzamos, cantamos y desciende la gloria. Ellos adoraron en lugares donde no se podía levantar la voz. Ponto significa mar negro, y en Ponto se había desatado un ataque contra los creyentes, que cuando Pedro está hablando acerca de la revelación de la fe que se les iba a dar a ellos, Pablo está hablando de un sufrimiento puramente literal. O sea, usted y yo estamos, sí es cierto, vienen pruebas, pero hermano, comparado con lo que estos creyentes vivieron, que lo dejaron como ejemplo para nosotros, realmente usted y yo estamos disfrutando de una gracia pero inmerecida.
Amén. Porque, hermano, libremente podemos alabar, podemos adorar. Y si alguien quisiera, hermano, entrar o algo, tiene la libertad inclusive de poder entrar, no se le puede cerrar la puerta, pero ningún policía puede venir a suspender el culto, porque según las leyes nos protegen. Imagínense, hermano. Ahora, miren qué impresionante, porque cuando Pedro está hablando de los expatriados y está hablando de la persecución que se había desatado en ese lugar, los nombres de las ciudades son bien interesantes, porque Ponto significa mar negro. Y usted, yo en el sentido espiritual, a veces sí nos hemos sentido que estamos en un mar oscuro, que no salimos de una y entramos a otra, nos sacan de una y nos meten a otra. Amén. Pero lo tremendo, lo maravilloso es que según el pasaje que estábamos leyendo al día de ayer, dice que en ese sufrimiento somos protegidos por el poder de Dios. Amén. Ahora, mire, hermano, si usted y yo tuviésemos una aflicción o una prueba sin la protección del poder de Dios, usted y yo blasfemaríamos ante Dios. Es decir, el Espíritu Santo tiene que tomar poder en nosotros, para que nosotros en medio de la prueba, en vez de renegar ante Dios, le podamos decir: Señor, gracias, porque aunque lo que estoy pasando, Amén. pero ¿por qué lo podemos decir? Por la obra. Lo vimos ayer. Levanten la mano, ¿quién no vino ayer? Hay unos hermanos que estaban enfermos. Podemos decirlo, podemos afirmarnos, pero no porque somos más fuertes. Es que yo soy más cristiano que la hermana que no vino, yo soy más. No, es por la obra santificadora que el Espíritu Santo está haciendo. Porque esos creyentes no renegaban de su fe. Porque los creyentes que habían sido expatriados no decían: Señor, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos...? No, ellos, según los que estudian los historiadores de la iglesia primitiva, según algunos creen que ellos, mientras que estaban siendo despedazados por los leones, cantaban alabanzas a Dios. ¿Pero por qué lo hacían? Porque había un poder de Dios que intervenía en ellos y los hacía cantar en medio de la aflicción. Es por eso que usted y yo, en medio de un problema, cantamos. Ahora, si alguien en medio de un problema le empieza a echar la culpa al esposo, a la esposa: no, es que fue por tu culpa, no, es que fue por la culpa de los muchachos, no, ahí no está interviniendo el Espíritu de Dios. Ahí a la persona no está entendiendo que el poder de Dios nos protege o nos auxilia para no renegar de Dios en medio de la adversidad. Aunque algunos de repente, no sé, no vienen aquí, pero hay gente que sí reniega de la situación en la que está. Usted no ve, hermano. Ahora, entonces ellos fueron dispersados en el Ponto. Ponto quiere decir mar negro o mar de la oscuridad. Y usted sabe que hay momentos de oscuridad en los que usted no mira nada. No ve ni por dónde viene la bendición, no ve ni por dónde viene su victoria, sino que todo se ve oscuro. Y uno dice: bueno, ¿a qué horas voy a empezar a cantar victoria? Pues, pero está siendo afligido por alguna prueba. Pero aunque esté en un ambiente de oscuridad, dice en el verso número 6: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Pero en el verso número 8 dice: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable lleno de gloria. Los cristianos que habían sido expatriados y que estaban en medio de un ambiente de persecución, se regocijaban grandemente con el gozo que no se puede explicar. Aleluya. Y según el modelo de la iglesia al principio, es el modelo que va a terminar al final. ¿Ve usted algún parecido con la iglesia de hoy, con la iglesia primitiva?
No, le pregunto, ¿ve usted alguna similitud de la iglesia de hoy con la iglesia del principio? Es que no ha estudiado la iglesia del principio, hermano. Pero según la Biblia, en el capítulo número 2 de Hechos, ¿cómo empezó la iglesia? ¿Cómo empezó la iglesia? Estaban llenos del Espíritu, todo lo tenían en común, vendían sus propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles. Dice que no había entre ellos diferencias, sino que el amor abundaba más y más, y por eso crecía la iglesia. ¿Ese modelo de esa iglesia se parece al modelo de hoy? No. Si hoy, hermano, la gente vive peleándose cada rato. ¿O no es cierto? Se hablan una semana y la otra semana ya no se hablan. Por acá viene la cosa de este lado. Aunque rechacen. Hermano, si el Espíritu no se equivoca. Pero ¿cómo, hermano? Note usted el modelo de la iglesia que Pedro está presentando. El modelo de la iglesia que Pedro está presentando está hablando de una iglesia que en medio de una persecución literal, no espiritual, se alegraban con gozo inefable, aunque estaban sufriendo por un poco de tiempo. Y de repente oían que habían agarrado un grupito de cristianos que estaban en el Ponto y que los habían, hermano, golpeado y que se los habían llevado a la cárcel. Y de repente les llegó la noticia que algunos ya los habían matado. Pero que cuando los mataron, según los que estudian eso, pues dicen que los cristianos de la iglesia primitiva se saludaban diciendo paz, paz. Y aunque les daban paz y paz, se morían contentos. Aleluya. Por eso el modelo, yo oí esto, hermano, del doctor Ríos, el fundador de este ministerio, que el modelo de la iglesia del principio tenía que ser el mismo modelo de la iglesia del final. Hermano, no se parece en nada. En nada. Hoy cada quien pelea por sus propios intereses, su propio ministerio, su propia iglesia. Hoy todos son intereses personales. Santo Dios, así es. Pero el modelo de la iglesia en principio no era ese. Aleluya. Por eso, hermano, según lo que vimos ayer acerca de la obra santificadora del Espíritu, era para obedecer a Jesucristo. Y que al obedecer a Jesucristo fuéramos rociados. Y al ser rociados, ellos sabían que la sangre de Cristo estaba sobre ellos. Y cuando les venía el sufrimiento, el poder de Dios los protegía. Y ellos morían cantando alabanzas porque sabían de que estaban en la obra santificadora. Es decir, morían santos. Aleluya. Por eso, hermano, yo ahora yo me preocupo y digo, Señor, yo no puedo juzgar en sí a toda la iglesia porque yo mismo soy parte de la iglesia. Lo que yo tengo que hacer es procurar la paz con todos. Amén. Lo que yo tengo que hacer es dar yo mi ejemplo. Por eso el día de ayer yo le oraba y oraba al Señor, le decía, Señor, por favor, que en este último tiempo la iglesia pueda llegar, Señor, a la comunión y pueda llegar a la intimidad contigo y a la relación con los hermanos y a tener una coinonía en general sin tener diferencias ni hacer, hermano, excepciones ni nada por el estilo, porque ese no es el modelo de la iglesia al principio. El modelo de la iglesia al principio usted lo puede empezar a ver en el capítulo número 2 de Hechos. Y Pedro, cuando empieza a hablar de los sufrimientos de la iglesia de Cristo, hermanos, si hasta los profetas se quedaron asombrados. Y los profetas empezaron a indagar diligentemente para ver para quién era esta gracia. Porque dijeron los profetas que no era, ellos esperaban que era para ellos ese beneficio. Y me imagino que cuando algunos de ellos les mostraron el pueblo que iba a venir, han de haber dicho, suertudos, aunque son una bola de peleoneros, pero de todas maneras la gracia está sobre ellos. Hermano, vea usted el modelo de la iglesia de hoy en día. Amén. Y va a ver que el modelo de la iglesia del principio no se parece en nada. Ay, ¿qué me hiciste? Me dijiste. Ay, you were talking behind my back. Hermano. Ahora, tremendo. Porque ¿sabe qué, hermano? En esas ciudades
cada una de esas ciudades estaba asediada por un poder que se había levantado de persecución para deshacer la iglesia de Cristo, que es lo mismo que está pasando hoy, solo que la persecución, aunque en algunos lugares hay persecución literal, la persecución sobre la iglesia es espiritual. Ahora, la segunda ciudad es Galacia, y cuando usted estudia en algunos libros de traducciones, queda oscuro esa palabra de Galacia, pero ¿sabe qué significa en sí Galacia? Tierra de los orgullosos. Mire a dónde habían sido expatriados los verdaderos cristianos. Hermano, en ese tiempo realmente no había lugar para el orgullo, aunque algunos dicen que se llama tierra de galos. Pero de ahí, si usted se fija, si usted se ha dado cuenta, de ahí es donde viene la iglesia de los Gálatas. Y según los Gálatas se la llevaban de que sabían todo. Y cuando Pablo los fue a visitar, se dio cuenta, hermano, que les habían cambiado el mensaje. Y cuando viene Pablo les dice: oh, Gálatas insensatos, les dijo. En la versión de la Torre de Samar dice: ¿quién los embrujó para que tan pronto os hayáis abandonado de las enseñanzas? Hermano, yo me preocupo en cierta forma. Yo digo: Señor, Dios mío, ¿realmente vamos llevando a la iglesia hacia una experiencia de que nosotros seamos un solo cuerpo en realidad? ¿O qué modelo de iglesia estamos tomando? Porque el modelo de la iglesia, el principio, es el modelo de la iglesia al final, o va a ser el modelo de la iglesia al final. Porque la iglesia empezó llena del poder del Espíritu Santo, y la iglesia tiene que terminar llena del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los cultos ya no los dirija uno, ni el pastor, ni tenga su modelo de culto de que a las 3 me entregan esto, a las 2 son 3 horas de alabanza, sino que el director del culto, el director principal va a ser el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Señor, gloria a Dios. Yo realmente ayer ya no iba ni a exponer nada, hermano. Yo dije: Señor, mejor ahí dejo ya no hay qué hacer. ¿Qué hago? Porque, hermano, estaba viendo un mover pero tremendo, que literalmente yo como que estaba viendo una visión, y vi cuando literalmente se abrió una piedra y de la piedra empezó a salir agua. Y había gente que estaba tomando de esa agua, y tomaban como que no se terminaba, porque era un agua que fluía. Y digo: bueno, ¿qué hacemos? Pues ya paro, ¿qué hago? Porque realmente el Espíritu Santo a veces, hermano, comienza a hacer cosas impresionantes que realmente uno se queda como ahí sí que turbado, ¿verdad? Pero ahora dice según Capadocia significa, o Galacia, perdón. Vamos en Galacia, a la dispersión en el Ponto, y Galacia que significa tierra de los galos o tierra de los orgullosos. Pero aquí no hay ninguno. Dígale a su hermano: ¿verdad que tú no eres orgulloso? Dígale: ¿verdad que tú no eres orgulloso? No, pero dígale. No, ¿verdad que no? ¿Qué le respondió? Ahora, el que no tiene nadie a la par, diga: soy orgulloso. Hermano, le pregunto: ¿será que había tiempo para orgullo en aquel? Mire, no había tiempo para eso. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del principio se dedicó completamente a vivir para Cristo. No había tiempo para decir: miren mi ministerio, miren qué iglesia la que tenemos. Si había una persecución, si había una gran persecución contra los hermanos, contra los expatriados. Nadie podía decir: miren los canales de televisión que tenemos, miren cuántas páginas, Instagram, Facebook. Ustedes saben más que yo.
no había espacio para alardes de grandeza. Aleluya. Hermano, hoy le dan un puesto a alguien y ya lo arruinaron. Ahí no había tiempo para eso. Aleluya. Y eso que ellos fueron expatriados a la tierra de los Gálatas, donde los Gálatas, según esos versos, hermano, la tierra de los Gálatas, ellos se creían, hermano, muy superiores a los demás, porque según en Galacia había gente muy checa. ¿Sabe qué es eso, checa? Es que así dicen allá en mi tierra. Inteligentes. ¿Será que en la iglesia al principio, hermano, había para que la gente se enalteciera? Ahí era escóndase porque los están buscando. Ahí no era que, hermano, mira el modelo de la iglesia moderna de hoy. Ahí no había espacio para un concierto de $2,000. Si no, no llego. Le voy a decir algo. A mí me llamaron una vez, dos personas son muy conocidas en el mundo cristiano. No me llamaron ellos, me llamó su representante en la iglesia del principio. No había espacio para eso. Aleluya. Me llamó el representante y me dijo: mira, estamos aquí en Pandel, queremos llegar a tu iglesia. Primero, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Yo solo soy un siervo ahí. Aleluya. No, pero es que queremos, mira, estamos por acá, te podemos dar un domingo en la tarde, es el único espacio que tenemos. No, gracias, dije, ese espacio lo ocupa el Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, Gloria a Dios. imagínense, tendría que yo haberle cobrado a usted $20 para que ellos vinieran. Si en el alfolí los echa, imagínense ahora para. Amén. Que se los vamos a guardar más. Hermano, ese no es el modelo de la iglesia del principio. Ahora, ellos fueron expatriados, pero recuérdense, estamos hablando que eran elegidos. Y Pedro les está diciendo a los expatriados, porque les mandó la carta, y según algunos era una carta de consolación, era un saludo de consolación. Pedro les está diciendo a ustedes, los expatriados, aunque por el momento estáis pasando diversas pruebas y aunque tengáis que ser afligidos, recuérdense que a los profetas les revelaron que para ustedes iba a ser esta gracia, iba a ser esta bendición, esta misericordia, y que por la obra de vuestra fe, que es más preciosa que el oro, están siendo probados. Ellos estaban siendo probados en medio de un ambiente de adversidad, y en las ciudades a donde los habían mandado, hermano, no había espacio para los cristianos. El cristiano caía mal. El cristiano se convirtió en la cosa más despreciable de ese tiempo. Así es. Que llegaron a decir que cuando llegaban a una ciudad decían: ahí viene la plaga. Sí, léalo, búsquelo. No creo que de ahí fue que sacaron la canción esa, pero ahora nos falta. Ellos fueron despatriados entonces a Ponto, a Galacia y también a Capadocia. Y Capadocia significa esfera de los caballos. Pero según la Biblia, el caballo representa orgullo y altivez, que ya son dos cosas diferentes. Hermano, ahí no había espacio para la altivez. Ahí no había espacio para decir: yo soy el mejor pastor de la iglesia de Capadocia. ¿Qué, hermano? Ahí le decían: pastor, ahí le hablan, dígales que no estoy. No sé cuántos han oído ese testimonio y lo cuentan mucho, porque dicen que sí fue algo real, de que llegaron unas personas a una iglesia y empezaron a amenazarlos y les dijeron: a ver, ¿quiénes los que quieran morir por Cristo? Que den un paso al frente.
y dieron un paso al frente. Y a los que se quedaron atrás, usted creo que lo ha oído ese testimonio, a los que se quedaron atrás, que no dieron el paso al frente, sé que los mataron. Y a los que habían dado el paso al frente, les dijeron: estamos asombrados de su fe. Porque les dijeron: aquellos que quieran morir por Cristo, den un paso al frente. Hermano, ahí no había lugar. En ese tiempo de la carta del apóstol Pedro, no había lugar para que al pastor lo trajeran, hermano, en limusina. Solo para que usted vaya analizando el modelo de la iglesia del principio al modelo de la iglesia del final. Vuelvo a preguntar, ¿se parece a la iglesia del principio? ¿La iglesia de hoy? No. Yo cuando he ido a un lugar allá, no voy a decir el nombre de la ciudad, pero uno va así por una carretera y mire, ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando me ha tocado ir en el tiempo en que hay muchos eventos allá de actividades que hacen en estadios, y aparece así la foto de alguien, ¿verdad? La foto por decir, pues, de un cantante, Chente Fernández. Ahí está. Gran evento con Vicente y tanto dinero, pero solo va a dar la vuelta y encuentra gran actividad con el pastor no sé qué, y también está así. Hermanos, ¿en qué estamos, pues? Es que el modelo de la iglesia del principio, hermano, realmente saber por dónde andará. Es que la iglesia se ha convertido en una iglesia moderna. Ya realmente no hay padecimientos ni vituperios por la verdadera causa del Evangelio de Cristo. Ahora, la otra ciudad es, dijimos que es de la esfera de los caballos, ¿verdad? De los orgullosos y de no sé qué más. ¿Cómo se da cuenta usted que alguien es altivo? De la manera que lo mira. Mire, si alguien le levanta la ceja así, estilo María Félix, díganle: no sea altivo. No, aunque no es por la cara. Pero si alguien le dice: mire, aquí su servilleta, ha hecho descender fuego del cielo. Mire, cuando yo canto, los ángeles se pasean. Díganle: no sea antiguo. Amén. Cuando yo no vengo, el culto no funciona. Díganle: no sea antiguo. Pero qué tremendo eso. Hoy en día anda alguien por ahí diciendo que ya no puede estar con los humanos porque los matan. Si los mira, los mata, dice. Ahora él solo puede andar en las alturas. Hermano, en la iglesia del principio, ese no es el modelo de la iglesia del principio. Según el modelo de la iglesia del principio, dice que todo lo que tenían lo compartían con humildad y sencillez. Aleluya. Hasta por las sillas se pelean allá, hermano, del talento. Mire, para no ir tan lejos, hasta las sillas de acá. Padre. Cuando entra alguien: ¿quién se sentó en mi silla? ¿Cuál silla? ¿Cuándo la compró? Si yo fui el que fue a traerlas, hermano. Ahora, la otra ciudad, hoy vamos a salir todos humildes de aquí, ¿verdad? Amén. Aleluya. La otra ciudad es Asia. Y Asia significa el que confunde o confusión. Y usted sabe que hay mucho cristiano confundido hoy en día. Y es lo que decíamos al principio, y todo lo quieren hacer igual. Hay una iglesia moderna, hay un modelo de una iglesia moderna, y hay un modelo de una iglesia
que realmente está amando la venida Aleluya. y está amando lo que es realmente el culto a Dios. No espectáculo, ni show, ni nada por el estilo, sino amando el culto a Dios. Amén. Es decir, gimiendo con, hermano, con lágrimas en los ojos, postrado, diciéndole: Señor, por favor, no te apartes de esta casa. Te rogamos que no te vayas de ese santuario, que sigas teniendo misericordia. Amén. Aleluya. Que no importa hasta dónde nos vaya a llevar el Señor o qué tanto vayamos a tener, pero que no se nos olvide que las rodillas puestas en el suelo y la cara puesta hacia el suelo, hermano, denota que tenemos todavía, hermano, reverencia ante la presencia de Dios. Amén. Por eso, no estoy para juzgar, es que qué feo se ve uno juzgando, ¿verdad? Pero si usted se fija hoy, la mayoría de eventos artísticos cristianos, la gente ya no se mete. ¿Sabe cómo están? Habla, Padre. ¿Sí o no? Sí. Habla, Padre. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Así es. Tome una foto, está bien, gloria a Dios, pero no pase todo el culto con el televisión, se va a perder de la bendición de Dios. Tome una foto y de paso me tomo una también ahí, pero no esté ahí con... Si se fija, hermano, en las últimas o los últimos años, la iglesia, el diablo, que el Señor la reprenda, la ha modernizado, pero de tal manera que ahora a la gente ya ni siquiera le importa cómo se va uno al culto. Vea el modelo de la iglesia al principio. Estaba viendo yo un video de hace algunos, creo que ahí vi a mi hermano Carlitos en ese video. Sí, es que ellos hermanos vieron la gloria de Dios de los años 80 y tantos a los 90, vea, hermano. Miren, la gente realmente sí iba vestida como que va a la iglesia. Se podía saber quién iba a la iglesia y quién iba al parque. Hermano, lo que les estoy contando a mí me dio mucha tristeza, porque se miraba las personas con su falda larga y flojita. Ahora yo no sé cómo se meten esos pantalones, hermano. Yo no sé si lo ponen ahí y de ahí se metan un brinco para caer en él. Mira dónde aparece. Pero, hermano, tenemos que volver al modelo de la iglesia al principio. Así es. Me voy a subir porque está haciendo feedback, pero hermano, ¿por qué se fue retirando la gloria de Dios del pueblo del Señor? Porque le permitieron al diablo modernizar la iglesia. Yo considero de que, pues eso soy yo, ¿verdad? Ya si alguien tiene una opinión diferente, pues gloria a Dios, pero yo no sé, pero yo no me haría predicar con un celular. Siento que para mí, no sé, eso es para el que le sirve y le ayuda, pues. Pero qué lindo, hermano, que mantengamos todavía la palabra escrita. Amén. Aleluya, sí, Señor. En un libro que todavía nos habla. Amén. Aleluya. Así es. Ahora, de ahí es muy dependiente usted. Cuando usted ahora es muy personal, ahora usted considere quién es Dios, considere que es la casa de Dios. Así, y entonces, hermano, dígale: Señor, yo voy a ir a tu casa, pero quiero ir aleluya, como realmente el Espíritu Santo quiere. Amén, así es. Para no caer en la iglesia moderna. Sí. Ahora sigue Bitinia. Y Bitinia significa la violencia de los vientos. Y usted sabe que Pablo anunció que habrían vientos de doctrina que iban a confundir. Y
Y hoy, mire hermano, hoy mucha gente ya no discierne entre las doctrinas, ya no discierne entre los vientos. Y ahora mucha gente a todo le dice amén. A todo tiene que usted decirle amén, porque los vientos de doctrina van a golpear con más fuerza, con el único fin de confundir al verdadero creyente. Y el creyente que no esté bien afirmado doctrinalmente, se lo van a barrer. Por eso, hermano, a mí me sorprendió cuando empecé a estudiar estos nombres de las ciudades, porque se pega bien interesante con lo que estamos hablando. Por eso, mire, le pregunto, ¿usted tiene el Espíritu Santo bien afinado para poder discernir entre los vientos de doctrina? Usted puede discernir lo que yo le estoy hablando aquí, y si usted tiene el Espíritu Santo va a decir, sí es cierto, eso es de Dios. Pero hay gente que de repente ni siquiera está poniendo, hermano, hay gente que ni siquiera tal vez le tome ni atención lo que está hablando uno, sino que diga, yo solo vine a sentarme para pasar un rato y para... Pero esto nos tiene que definir. ¿Sabe por qué? Porque los vientos que vienen de doctrina son vientos que van a golpear, porque vienen con violencia para poder sacar a la iglesia del verdadero culto y meterla en la fase final de modernización en que cayó la iglesia de la Odisea. Y por eso se fija que la iglesia del principio al modelo de la iglesia de hoy es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Realmente la iglesia del modelo del principio nos deja a nosotros, hermano, una inquietud de poder ir pidiéndole al Señor, ¿qué debo de hacer para volver realmente yo a los principios básicos de la palabra, del culto a Dios, para que en el nombre de Cristo, porque mira hermano, ayer y hoy y en los últimos cultos de los últimos cultos que hemos estado teniendo, el Señor nos ha estado visitando de una manera muy especial. Amén. Pero yo me pregunto, ¿por qué el Señor estará moviéndose de esa manera? ¿Será que nos están preparando para algo glorioso? Amén. ¿Será que el Señor quiere que demos evidencia de lo que es verdaderamente la iglesia de Cristo? Así es, amén. De que realmente alguien diga, esos son cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué les llamaron cristianos en Antioquía aquellos hombres de Dios? Dice que por primera vez les llamaron cristianos en Antioquía. En algunas Biblias de estudio dice, según los que estudian eso, de que les empezaron a llamar cristianos porque caminaban como Cristo, hablaban como Cristo, se conducían como Cristo. Ahora, la iglesia el modelo de esa iglesia, ¿ha cambiado o no? ¿Sí ha cambiado? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu que por la obra santificadora nos vaya santificando. Amén. Para que por esta gracia, por eso, hermano, la gracia de la que habla aquí, habla de una gracia que preserva al pueblo de Dios, no de una gracia que te permite la libertad de hacer lo que quieras. Sí, Señor. No está hablando de esa gracia. En Bolivia, creo que es en Bolivia hay un movimiento que se llama Gracia Supergracia. Así se llama ese movimiento. Y ese movimiento cree que ahora usted y yo, no usted y yo, pues ellos pueden ir a bailar, pueden ver lo que quieran, que al fin y al cabo el precio ya lo pagó el Señor, y que usted peque o no peque, usted es salvo, que usted falle o no falle, la misericordia es tan grande que a usted ya lo perdonaron. Pero cuando yo veo la obra santificadora del Espíritu, dice que esa obra santificadora es
para obedecer a Jesucristo. Así es. Y al obedecer, ¿qué dijimos que pasaba? ¿Qué dijimos que pasaba? Somos rociados. Es decir, al que obedece en esta obra santificadora, lo rocian con sangre, y al rociarlo con sangre lo están santificando más, y al santificarlo más hay un efecto en el corazón que uno siente que ya el pecado, hermano, ya le estorba. Es decir, ya usted no anda tras el pecado, sino que usted lo aborrece y dice, eso ya. Para que pase lo que decía Pablo, que lo que él antes hacía, ya eso lo tiene por basura. Ya no podemos retomar lo que anteriormente el diablo nos ponía. Y decía, mira, aquí está lo que te gusta, ¿a poco no te gustaba? Y usted, ay, de veras, pues estoy en la gracia. ¿Cómo estoy en la gracia? El Señor me ha perdonado. Gracias, diablo, por recordarme. Y la gente volvió a caer en lo mismo. Pero la obra santificadora del Espíritu, por eso es que trae un sufrimiento. Por eso es que Pedro dijo que esta obra santificadora traía un padecimiento y una aflicción o un sufrimiento. Pero ese sufrimiento, por eso las pruebas que Dios iba permitiendo eran en cierta forma para causar un sufrimiento del creyente, no para que se alejara, sino para que se apartara más para Dios. Los sufrimientos que Dios permite son para que te apartes más, no para que te alejes. Amén. Amén. Y amén. Amén. He dicho. Aleluya. Yo termino. Gracias, Señor. Hermano, busquemos en el Señor cómo ir tomando el modelo de una iglesia. Es más, ya ni como la del principio, sino más gloriosa todavía. Porque tal vez ese modelo no lo vamos a alcanzar, pero sí llegar a una iglesia todavía más gloriosa. Porque recuérdense que la gloria primera no se va a comparar con la gloria mayor. Es decir, los creyentes que vivieron aquel acontecimiento poderoso del aposento alto no se compara con lo que el poder del Espíritu Santo va a hacer con la iglesia del final. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que en el tiempo de la iglesia primitiva había menos contaminación que en el día de hoy. Hoy